estamos observando el último zarpazo que cristaliza con ya la configuración de un régimen totalmente autoritario en El Salvador. Este es un proceso que veníamos viendo desarrollarse desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia por primera vez en el año 2019. Luego vimos cómo en el año 2021, cuando él obtuvo en el ámbito del Congreso, de la Asamblea Legislativa, una mayoría muy clara, en un día, el primer día que esa nueva Asamblea Legislativa tomó posesión, destituyó al fiscal y destituyó a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional, que era el tribunal de máxima instancia. Y a partir de ahí, esa misma corte, que fue reconfigurada con personas cercanas a Bukele, le permitió buscar su reelección inconstitucional, que la obtuvo en el año 2024, volvió a tener un éxito muy importante, no solamente en el ámbito de la elección presidencial, sino también en la configuración de la nueva asamblea, la que existe actualmente, y esta nueva asamblea en enero de este año cambió la fórmula por la cual se puede reformar la Constitución. Antes, la reforma de la Constitución la debía hacer una legislatura y después tenía que ratificarla otra legislatura diferente. Ahora se puede hacer de manera express y es lo que ocurrió el 31 de julio, la semana pasada, cuando de manera express, como tú bien señalaste, con 57 de los 60 diputados, aprobó varias cosas, particularmente una de ellas, la posibilidad, no de que busque tan solo un tercer mandato, sino la posibilidad de que Bukele busque la reelección de manera indefinida, o sea, similar a lo que hoy existe en Nicaragua, en la dictadura de los Ortega Murillo, similar a lo que hoy existe en Venezuela, en la dictadura de Maduro. También eliminó la segunda vuelta, también aumentó la duración del periodo presidencial de 5 a 6 años, y a su vez acortó su periodo, que iba a vencer en el 2029 y lo trajo al 2027, pero no porque es bueno, sino para unificar en el 2027 la elección presidencial con la elección del Congreso y con la elección a nivel local y quedarse prácticamente con la suma de todo el poder político. Con la suma de todo el poder político, ¿no quedó un espacio mínimo para la oposición? No queda espacio mínimo porque fíjate, tiene el control absoluto del Ejecutivo, tiene el control y mayoría no solamente absoluta, sino calificadísima en el Congreso. Tiene el control del Poder Judicial que ha cooptado por completo, incluido la Sala de lo Constitucional, que como decía hace un rato, le permitió buscar una reelección inconstitucional cambiando lo que era la jurisprudencia de la anterior Sala de lo Constitucional. Tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, tiene el control de todos los órganos, así que básicamente en la parte institucional se ha quedado con todo, rompiendo la división de poderes, violentando la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, y a su vez ha ido cerrando cada vez más los espacios de la sociedad civil, una ley que determina de que para poder generar organizaciones no gubernamentales tenés que pedirle permiso al gobierno, tenés que pagar impuestos altos, muy similar a la que Putin aprobó en Rusia en el año 2012, y a su vez ha ido en una ofensiva muy fuerte, acosando, persiguiendo a los periodistas. Numerosos periodistas han tenido que dejar el país, la gente del Faro, por ejemplo, y a su vez atacando a los activistas de derechos humanos, como Ruth López, la gente de Cristosal, etcétera. O sea, ha ido cerrando, pero con un elemento muy importante, Carmen, con el beneplácito, con la bendición del presidente Trump, que esa es una diferencia muy importante. Mientras Cuba, Venezuela, Nicaragua, las otras dictaduras tienen fuertes encontronazos ideológicos con la actual administración, Bukele tiene todo el apoyo de esta administración norteamericana de Trump. Fue el único presidente latinoamericano que recibió una invitación y el único con el que se ha reunido oficialmente con Trump, y a su vez, a través del intercambio de favores, Bukele le ha ofrecido ser el carcelero de Trump en Centroamérica. Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, realmente le permiten hacer esta muy fuerte ofensiva autoritaria,
no hay que extrañarse que un golpe lo dio a fines de enero y el otro golpe lo acaba de dar ahora a fines de julio. Ambos con Trump ya en la Casa Blanca. Nayib Bukele goza de un nivel de popularidad altísimo, porque es verdad que con un sistema como este, al final de cuentas, ha desmantelado a las maras salvatruchas, a las organizaciones criminales. Ese es el mérito político que le trae una dosis muy alta de popularidad. ¿Cómo coexiste a la hora de analizar una democracia? ¿Cómo coexiste el tema institucional y de diseño democrático con esta altísima popularidad? Porque la gente, uno lo intuye y lo ve, quiere que esté ahí. Correcto. Los que argumentan a favor de la continuidad de Bukele y de darle una reelección indefinida dicen, primero, que Bukele es la única persona, como una suerte de mesías de Salvador, es el único que puede ayudar a resolver estos temas en El Salvador. O sea, si pudiéramos jugar con un juego de palabras, Bukele es el salvador del Salvador, Carmen, el único. Con lo cual, prácticamente, como dije en una entrevista, más que un presidente, lo que ese grupo salvadoreño quiere es un jeque, porque a partir de ahí yo creo que vamos a ver el intento de crear una dinastía, así como los Ortega y Murillo en Nicaragua quieren crear su dinastía, podríamos ver el inicio de una dinastía de la familia de Bukele en El Salvador. Y lo segundo, no hay que confundir popularidad, que sí la tiene, con legitimidad de origen o legitimidad de ejercicio democrático, que no la tiene. Desde el punto de vista del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, Bukele no tiene ni legitimidad de origen, porque fue reelecto de manera inconstitucional, ni legitimidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque ha roto la división de poderes. Tiene un alto nivel de popularidad, pero la popularidad no es un cheque en blanco para gobernar como se te ocurra, violentando todas las normas y los procedimientos. Y de ahí está el peligro de esta eficacia y de esta buquelización de la política, precisamente porque genera un amplio nivel de respaldo popular. Pero estos niveles de respaldo popular, Carmen, ya los vimos en otros casos. Acordate de Fujimori, al inicio era muy popular. Acordate de Chávez, al inicio era muy popular. Y así podríamos seguir dando otros muchos ejemplos. Lo que está atravesando El Salvador es la consolidación de un régimen autoritario. Y las últimas reformas constituyen precisamente esto, cristalizar en el régimen de Bukele un régimen autoritario que ahora tiene carta blanca para buscar una reelección de manera indefinida, totalmente contraria a la Carta Democrática, totalmente contraria a la opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.